¿Le diste a admitir ya a todos? Ok. ¿Abriste la sala, Reni? ¿Ya? Sí, Ok, sí, ya entraron todos ya. ¿Pasaste una lámina? buenos días, estamos a punto de iniciar. En 30 segundos iniciamos la actividad del día de hoy. Juan, pendiente el ingreso de los participantes. Mira, tengo aquí que nos ha abierto la sala. Sí, claro. Ábrela tú, Juan. La abro yo. Listo, voy a darle ya admitir a todos. Dale. ¿Le diste? Aquí están uniéndose, están entrando acá. Ok, faltan 60, 50, No, no, 40, no cuente porque ya está grabando. 30. Está grabando. Li- Listo. Buenos días, estimados amigos de Latinoamérica, de Venezuela, del mundo que nos están escuchando el día de hoy. Estamos con el primer webinar del año 2023. Esta es una actividad que llegó para quedarse. Comenzamos en mayo del 2020 y ya estamos en enero del 2023, manteniéndonos hay dos actividades mensuales de webinar que son de alta calidad, gratuito y de acceso a nivel mundial. El día de hoy vamos a hablar sobre una patología especial que es la lesión acromioclavicular crónica y para ello vamos a contar con dos personas importantes en esta área. En primer lugar, nuestro invitado, a quien agradecemos su presencia, el doctor Paulo Ginás de Colombia, que es cirujano de hombro y es presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Artropópica y Reconstrucción Articular, amigo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, está en varias oportunidades en el país y posiblemente, y lo estamos aquí endulzando para que venga a nuestro Congreso Nacional, que será en la ciudad de Por la Mar, Margarita, del 27 al 29 de septiembre de 2023. Y nos acompaña nuestro coordinador del Comité de Hombro de la Sociedad, el doctor Juan Vallés, para disertar sobre este tema. Quiero agradecer enormemente a todos nuestros aliados y patrocinadores que el día de hoy están con nosotros y que gracias a ellos es que podemos hacer este tipo de actividades gratuitas y llevarlas a nivel latinoamericano e incluso tenemos también veedores en España, en Estados Unidos, etcétera. Entonces es una actividad que nos ha permitido traspasar fronteras y llevar la educación médica a distancia. Quiero recordarle que la sociedad tiene sus jornadas de ingreso que estamos haciendo con el ánimo de que esta actividad a nivel de las regiones, porque siempre ha sido centralizada y hoy estamos tratando de llevar a las regiones. El capítulo COGEDE, Carabobo COGEDE, tiene una actividad el sábado 25 de febrero, unas jornadas de inscripción y de ascensos para la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Los invitamos para que ustedes estén presentes en esta actividad que se efectuará en el estado Carabobo. Asimismo, aquí está nuestro afiche, doctor Llenás, para que usted vaya teniendo una visión de nuestro Congreso Nacional del 27 al 29 de septiembre en Por la Mar, Estado Nueva Esparta, también como la isla de Margarita. Allí ya tendremos una actividad académica exhaustiva, importante, con un número representativo de ponentes nacionales e internacionales en los cuales esperemos que usted esté con nosotros acompañándonos en esta actividad académica. En nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, le damos la más cordial bienvenida a este primer webinar. En la semana entrante va a haber una pequeña modificación de los webinars y se va a realizar posiblemente el día viernes
en virtud de que nuestro ponente, que ya está comprometido, pues presentó una situación y vamos a tener que hacerla el viernes a las 7 de la noche. Sin embargo, a través de los flyers y todas las comunicaciones le será enviada. El capítulo Zulia, me llegó el día, hace rato la información, ya formal, tienen una actividad el 10 de, tienen una actividad el día, ya te voy a decir, el 22 de febrero, 23 de febrero. Tienen una actividad en Maracaibo también para hablar sobre patología musculoesquelética, patología, o van a hablar sobre tumores musculoesqueléticos. Ese es el tema. Pasa que lo acabo de leer y disculpen que no tenía la información precisa. Entonces, sin más preámbulo, voy a dejar a nuestro presidente del Comité de Hombro para que dé la bienvenida al doctor Paulo Ginás. Bienvenido, doctor Ginás. Muchas gracias en la sociedad y el mío propio por estar con nosotros el día de hoy. Adelante, profesor Vallés. Bueno, muy buenos días a todos los participantes acá en el webinar. Ya tenemos aproximadamente cerca de 98, casi 100 personas. Y agradecidos por estar este sábado compartiendo con nosotros la academia nuevamente. No puedo dejar de pasar por alto de conversar con el doctor Pablo Ginás, un gran amigo de hace muchísimos años, compañero de muchos congresos de actividades académicas, científicas y sociales también, por supuesto. El doctor Ginás es oriundo de nuestra hermana República de Colombia. Se encuentra en la ciudad de Cali. Es un currículum bastante grande, pero voy a dar aquí más interesante dentro de su trayectoria científica y académica. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Artroscopia y Cirugía Reconstructiva, ACAR. Es director científico de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopia de Rodilla y Medicina Deportiva, SLAR. Es miembro del Comité de Hombro de ISACOS. Es miembro del Editorial Board American Journal of Sport Medicine actualmente. Es miembro del Editorial Board y la revista Artroscopia oficial de la SLAR. Y es miembro vitalicio de la American Orthopedic Social and Sport Medicine, aparte de ser un gran amigo y un gran exponente de este tipo de patologías. El día de el enfoque principal va a ser esta lesión que se va a encargar el doctor Ginás de hablar de ella, y yo voy a hacer una pequeña introducción, dejar esta parte por fuera, porque de tanto, inclusive hasta las fechas, ¿no? Si son agudas o no, pero vamos a tratar de llegar a un consenso entre lo establecido en la literatura para dejar bastante claro cómo vamos a tratar esto. Entonces, sin más, voy a compartir pantalla para empezar la presentación. Ok, perfecto. Voy a disminuir aquí para no ver este lado. Perfecto. Vamos a hablar de la luxación acromoclavicular crónica y hay que empezar a hablar vamos a hablar acerca del diagnóstico y el tratamiento. Una patología que tiene muchas alternativas quirúrgicas. Obviamente esas alternativas quirúrgicas dan pie a hablar de que no tenemos la totalidad de la verdad para tener una técnica que sea eh, eh, verdaderamente útil, ¿no? Y hablemos entonces que la acromoclavicular son el 9% de las lesiones de hombro, es más común en atletas, obviamente por temas de caída, y el tratamiento controversial, y creo que es mucho de donde nos vamos a centrar en esta mañana, va a ser en las luxaciones acromoclaviculares tipo 3 según Rowood, y hay demasiadas técnicas quirúrgicas para este procedimiento. Entonces hablemos de los componentes óseos de la articulación acromioclavicular, un extremo distal de la clavícula, la parte proximal del acromio, un disco fibrocartilaginoso, la apófisis coracoide, que no la podemos dejar porque ahí se insertan nuestros grandes ligamentos y las rupturas en los que vamos a detallar mucho en el proceso. ¿Ok? Pero ¿qué tenemos en cuanto a lo que son los tejidos laxos? Tenemos la cápsula articular que conlleva los ligamentos acromioclaviculares, que son sumamente importantes y que son capaces de tolerar bastante carga a nivel de la articulación.
Tenemos los ligamentos coracoclaviculares, el conoide y el trapezoide, en donde también van a ser responsables de mantener todo lo que es esta articulación y su estabilidad. Cuando hablamos del ligamento en alguna de las técnicas es útil para reforzamiento del mismo o el complementar alguna técnica quirúrgica, no lo olvidemos porque lo tenemos acá a la mano también y va a ser parte o motivo de parte de la charla en alguno de los puntos. Pero no hablemos más, sino que la articulación es una diartrodia que tiene un menisco, tiene un líquido sinovial y que comienza a degenerarse. Esta articulación comienza a degenerarse cuando ya pasamos cierta edad, y es cierta edad es a partir de los 40 años de edad. Tenemos la anatomía, tenemos el conoide del trapezoide y el ligamento interno de Caldani, que es infrecuente. Quizás algunos hablan de que le dan cierta importancia a este ligamento de Caldani en algunas de las razones por las cuales recidiva o pasa a un fracaso los tratamientos quirúrgicos. Si lo queremos ver un poco más en gráfico y algo animado, tenemos el trapezoide por el lado más externo, el conoide por el lado más interno, y la inserción de distal a proximal es el trapezoide, es el más lateral o el más externo, está a 2.5 centímetros de la articulación acromioclavicular y el conoide está a 4.6 centímetros de esa zona, su inserción. Biomecánicamente, los 4 ligamentos estabilizadores de la cromioclavicular, superior, inferior, anterior y posterior. Y obviamente no olvidemos este punto que es bastante interesante, que es la fascia deltotrapezoidal, que también le confiere inestabilidad a esta articulación. Biomecánicamente tenemos que la articulación, el espacio que vamos a tener y la distancia entre la coracoides y la clavícula va a ser de 1.1 a 1.3 milímetros, centímetros, perdón. Y esto es la distancia que más o menos vamos a conservar y ese es el espacio o la longitud que pueden tener estos ligamentos. Cuando hablamos de los movimientos escapulares son 3-1 con respecto a la articulación glenohumeral, pero los movimientos de traslación son 2-1 en cuanto a la parte superior de impresión y cuando hacemos la retracción y la protrusión de la articulación. Cuando hablamos en cuanto a lo que pertenece a la parte proximal y el consenso que tenemos ahorita en el tratamiento y en las necesidades de la clasificación de Rogu, tenemos que es importante encontrar que hay un 77% del test del brazo cruzado que nos aumenta la sensibilidad en cuanto a lo que sería la inestabilidad de esta articulación. Hay un 72% de que la prueba en extensión resistida o carga nos puede también ayudar a encontrar esas lesiones que son un poco ocultas, que el test de compresión activa de O'Brien solamente puede detectar un 41% de las lesiones y la combinación, si logramos hacer el test de extensión con resistencia, el test del brazo cruzado y la prueba de O'Brien, podemos detectar hasta un 95% de especificidad para poder encontrar este tipo de lesiones. Cuando hablamos de biomecánica tenemos que entender que todo suma, nada resta. Y tenemos que los ligamentos acromioclaviculares son capaces de tolerar 828 newton en fuerza de carga y que los ligamentos coracoclaviculares entre 500 y 725 newton en fuerza de carga. Por lo tanto, los ligamentos acromioclaviculares son más resistentes que los coracoclaviculares, pero la separación o la reparación de ellos por separado no suma, sino que resta y sobrecarga la posibilidad de nuevas rupturas. Por eso tenemos que estar pendientes que la suma de estas reparaciones son las que llevan al éxito para ello. La clasificación de Rockwood tenemos que el grado 1 es una tensión sobre la cápsula, es un pequeño esguince, prácticamente no vemos cambios radiológicos. El grado número 2
La clasificación son cuando se lesionan los ligamentos acromioclaviculares, hay un esguince pequeño en los coracoclaviculares o no mayor en ellos, y la luxación vertical es menos del 50% de la separación de la propia articulación. El grado 3, que es el que vamos a tener más controversias aquí en el tratamiento, porque es de aquí en adelante donde empiezan las alternativas quirúrgicas, tenemos que hay una lesión de los acromioclaviculares y de los coracoclaviculares, hay una separación en la articulación acromioclavicular de un 100%, hay una deformidad horizontal indiscutible y la inestabilidad vertical vamos a encontrar en algunas de estas lesiones, sobre todo las 3B. Y hay un esguince de la fascia trapezoidal o deltotrapezoidal. En ISACOS hicieron una derivación en estas clasificaciones tipo 3, las 3A, 3B. Las 3A son estables, las 3B son inestables, y las llamamos inestables porque tenían disfunción en el movimiento de abducción y aducción del brazo. Hay una disquinesia escapular, y en las rayos X del brazo cruzado hay una inestabilidad también, aparte de vertical, aparte horizontal. Y eso es lo que caracteriza las lesiones 3B. La tipo 4 hay un desplazamiento posterior de la clavícula incrustada en la parte del músculo del trapecio con lesión de los coracoclaviculares asociados y los esternoclaviculares, por supuesto, y hay que hacer una proyección axial para ver hasta dónde está desplazada. Los tipo 4, hay un desplazamiento, lo más característico es los 300% de separación de la articulación acromioclaviculares, y hay una lesión ya importante aparte de los coracoclaviculares, de los acromioclaviculares, también de la fascia trapezoidal, y tenemos que la separación de más del 300% de la articulación. El tipo número 6, están los ligamentos, habla de que los ligamentos coracoclaviculares están intactos, hay un desplazamiento hacia la parte subacromial o subcoracoidea y son traumatismos de alta energía, y les confieso que esta no he tenido la particularidad de conocerla. Las pruebas clínicas que podemos hacer para ellos es la prueba de cajón anterior y posterior, el signo de la tecla y por supuesto evaluar la escápula, porque como les comenté, tenemos la disquinesia escapular. Evaluar posteriormente a los 10 días, sobre todo en los pacientes con las lesiones tipo 3. Cuando queremos caracterizar la lesión y tratar de establecer un poco la continuidad de las lesiones según el traumatismo presente, vamos a encontrar dentro de este tipo de patologías son en línea recta o son consecutivas. A medida que va aumentando la energía, va aumentando también la severidad en las lesiones. Explico con ellos que las tipo 1, la lesión es en la acromioclavicular, en los ligamentos acromioclaviculares, pero en la medida que van incurriendo en severidad de lesión, en que los tipos van aumentando, vamos viendo que la intensidad en la lesión cada vez vamos a encontrar mayor lesión. O sea que es una lesión prácticamente que va continuada, empezando por los ligamentos acromioclaviculares, continúan los ligamentos coracoclaviculares y posteriormente la fascia deltotrapezoidal. Tenemos con esto que en la medida que va creciendo toda esta lesión, los estudios radiológicos cada vez van a ser más evidentes para encontrar la lesión. Las proyecciones, tenemos la axial para las tipo 4, la proyección de Zanca, la proyección de Basmania y por supuesto la AP verdadera de hombro, que es donde vamos a ver las lesiones, tanto la inestabilidad tanto horizontal como la inestabilidad vertical. La proyección de Basmania, la proyección de Alexander, cuando la tomamos nos permite establecer algunos parámetros de normalidad para poder esclarecer entre lo que van a ser las tipo 3A y las tipo 3B, que quizás que puedan tener mayor confusión, y el tratamiento entre algunas de ellas. Tenemos las proyecciones de Zanca y tenemos los parámetros normales tanto en el desplazamiento vertical como el desplazamiento horizontal. ¿Cómo podemos ver la proyección de Basmania? Las tenemos acá. Esto vendría a ser unas 3A, donde tenemos un desplazamiento solamente en el plano horizontal.
pero tenemos también desplazamiento vertical y aquí tenemos, perdón, en la 3B el desplazamiento horizontal. Y vemos cómo la clavícula desaparece, no mantiene continuidad con el acromio. Cuando incluimos otro estudio radiológico que pudieran tener importancia, la evaluación en el 2011 de la resonancia magnética versus los estudios radiológicos para la acromioclavicular, reportaron que no cambiaba las decisiones quirúrgicas que se pudieran tomar teniendo los estudios de resonancia presentes. Los estudios de resonancia iban a demostrar las lesiones de menor o mayor grado en el acromioclavicular y en los coracoclaviculares, pero no cambiaban la gravedad de la decisión quirúrgica en el paciente. Y la experiencia de la evolución clínica y las estructuras de la acromioclaviculares comparados con las lesiones encontradas en la resonancia magnética fueron bastante acordes con los registrados en los estudios radiológicos. Aquel tratamiento, aquellos pacientes en los grados 1 y 2 que se decidan un tratamiento, o en el grado 3, en la fase aguda, el manejo del dolor, prevenir la atrofia muscular, trabajar la escapulotorácica. Posteriormente, la amplitud de rangos articulares con los ejercicios isotónicos. El tratamiento de la estabilidad dinámica de los acromioclaviculares, el fortalecimiento muscular y el retorno a las actividades que pudiera ser entre la sexta y la 12ª semana. Cuando tenemos los consensos que he podido revisar y más o menos repetidos para tratar de llegar a un acuerdo con el manejo de estas lesiones en agudo, tenemos que la inmovilización entre 1 a 3 semanas para las tipo 1, un poco más prolongado para la tipo 2, antiinflamatorios de tipo no esteroideo, modificación de la actividad, fisiatría y crioterapia. Los deportes de contacto y levantamiento de objetos pesados generalmente deben evitar este tipo de movimiento hasta 4 semanas para evitar que progrese la lesión. El tratamiento de estas separaciones, otro artículo también bastante reciente, tenemos que el tipo 1 inmovilizado 19.5 días y con ello los síntomas desaparecieron a las 6 semanas. Y en los casos de la tipo 2, tuvieron inmovilizados 27 días en promedio y los síntomas remitieron también a las 6 semanas. Hablaron de que la resolución completa de los síntomas tuvieron entre el segundo y el tercer mes. Todo esto que estoy hablando son para pacientes con lesiones agudas. La función después de una disrupción o una lesión acromioclavicular, los pacientes experimentan cierta cantidad de dolor y disfunción en el hombro, algunos de ellos hasta 10 años después de la lesión. Y la sintomatología residual, algunos hablan de un dolor que puede ser limitante y en ese caso pudiera estar la necesidad de retiro distal de la clavícula para algunos pacientes con esas lesiones tipo 2 y poder quitar la lesión o el dolor residual que queda. Los tratamientos quirúrgicos que encontramos en la parte aguda, hay que corregir la parte vertical y las lesiones crónicas que se las vamos a dejar al doctor Ginás, y las lesiones asociadas que desde el 2009 estamos hablando de ellas y una de ellas era la lesión de SLA. Para hablar a grosso modo los tratamientos quirúrgicos, tenemos la fijación primaria de la articulación acromioclavicular, que la hemos visto a lo largo de la historia a través de los alambres de Kirchner y de la placa gancho. Tenemos la fijación entre la coracoides y la clavícula, que las hemos visto a través de tornillos y suturas, y tenemos la reconstrucción ligamentaria y transferencias ligamentarias hacia el córaco acromial y los injertos autólogos o heterólogos. Y aquí tenemos prácticamente una gran gama de lo que es el tratamiento quirúrgico para estos pacientes, tanto en versión agudas o crónicas, todo va a depender del tiempo en que encontremos el paciente. Cuando tenemos fijaciones entre la articulación, la tenemos con un tornillo, como vemos acá, la placa gancho, como vemos acá, los que son las reconstrucciones de los ligamentos coracoclaviculares y algunas cirugías fallidas también donde se utilizaron un arpón para tratar de hacer la reconstrucción de los ligamentos coracoclaviculares. Me detengo un poco en el tratamiento quirúrgico, hablamos del tratamiento artroscópico asistido y todas las revisiones que pude encontrar hablan de que no existe diferencia significativa en hacerlo
y artroscópico también podemos hacerlo anatómico y no anatómico. Y cualquiera de estas alternativas al mediano y largo plazo no existe diferencia significativa en la recuperación del paciente. Por lo tanto, aquí les dejo algún tipo de las reconstrucciones coracoclaviculares donde restauran los ligamentos coracoclaviculares y tenemos un grupo A donde el tratamiento es simple, un solo túnel en la clavícula y un solo túnel en la coracoide. El segundo grupo, donde compararon, donde era un doble túnel en clavícula, pero un solo túnel en coracoides, y un tercer grupo donde tenía doble túnel para la clavícula, un solo túnel en la coracoide, pero extendieron una sutura hacia el acromion para tratar de reconstruir los ligamentos acromioclaviculares. Y este último fue uno de los que dio mejores resultados, sobre todo para aquellas lesiones crónicas. Estudios comparativos entre la reconstrucción y las técnicas donde se comparan diferentes alternativas, como ven acá, biomecánicamente la comparación entre las suturas y las anclas en la estabilización de la articulación acromioclavicular, también a través de suturas y técnicas con lesión y reparaciones de una u otra lesión, el Weber-Dunn como un procedimiento con aumentación y sin aumentación, la utilización de un orificio en la clavícula o dos orificios en la clavícula, la comparación entre la reconstrucción con suturas de Mersilene o semitendinoso, y así vamos a encontrar extremada cantidad de literatura donde las conclusiones entre uno y otro, pero también tenemos la impresión de que muchas de ellas también fracasan. Y dejo este último artículo en el 2015, donde tenemos que la biomecánica y la influencia de la fascia deltotrapezoidal en cuanto a la inestabilidad vertical y horizontal ayuda a el establecer o potenciar el efecto estabilizador sobre reparaciones que podamos hacer y sobre las estructuras que estaban anteriormente. Hay una sinergia entre los ligamentos acromioclaviculares y los coracoclaviculares. Para culminar, el tratamiento quirúrgico de las tipo 3 es lo que vamos que tiene mayor cantidad de controversia, pero quiero dejar algo en el ambiente, independientemente de las técnicas que nos hayan gustado o la técnica con la que nos sintamos más cómodos, es que necesitamos cubrir tres aspectos cuando vamos a mantener o vamos a realizar una reconstrucción de ellos. El primero, que debemos hacer lo más anatómico posible, hay que reconstruir los ligamentos coracoclaviculares y hay que construir los ligamentos acromioclaviculares claviculares y hay que hacer una reconstrucción, un reforzamiento de la fascia deltotrapezoidal cuando está rota. El sistema de fijación que queramos utilizar para la reconstrucción, ya eso como se sientan ustedes más cómodos, abierto o artroscópico, pero estos tres pasos siguen siendo fundamentales para que pueda tener una cirugía a largo tiempo, se pueda permanecer y no vayamos a tener fracasos en ella. Les dejo por acá que las lesiones grado 3, que 3A que decidieron no operarse, progresaron a cirugía a pesar del manejo no quirúrgico, 29 de 41 pasaron a quirúrgico a 42 días luego del manejo no quirúrgico. Y hay diferencias no significativas entre el manejo del uno y el otro, pero recordemos que el dolor y la limitación pueden ser quizás los condicionantes para establecer que estos pacientes terminen en cirugía. Muchísimas gracias de verdad por su atención. Ahora, a continuación, voy a dejar acá de compartir pantalla para que el doctor Ginás pueda continuar con su experiencia en las grandes batidas tiempos entre agudos y crónicos, que esa es la primera pregunta que le tengo. ¿Cuándo es crónico para ti? Juan, no sé si me están escuchando y están viendo mi ¿Estamos viendo a pantalla. ti? ¿Todavía no estamos viendo pantalla? Ok, déjame un segundo y voy a iniciar. Déjame un segundo, voy a tratar de compartir acá. Ok, ahorita hicimos esto
Bien, Te veo a ti, no veo la presentación. Ahí va, ahí va. Ahora, Ahí- ajá, aquí viene. Ahora sí hable la profesora. Ahorita estamos viendo, Paolo, la presentación, pero sin este modo presentación. Lo estamos viendo como lo tienes tú en tu computadora, con los slides del lado izquierdo. De lo que se pegó el doctor ahí la. Doctor Ginás, ¿nos escucha? No tiene un problema, tiene una situación ahí con el internet. Bueno, para ir adelantándole un poco la charla, mientras lo volvemos a recapturar al doctor Ginás, hay mucha literatura todavía que hablan acerca de que más o menos son 21 días cuando hago la diferencia entre agudo y crónico. Y ya después de los 21 días, trabajar el paciente como una lesión crónica y no como una lesión aguda. Pero hay también algunos trabajos que hablan de que agudo ya es después de 7 días del traumatismo, de la lesión. Y todavía hay algunos autores que dicen que prácticamente todas las quieren trabajar de manera crónica, a pesar de que estén en fecha de agudo, pero quieren ser intervenidas o operarlas, las que son quirúrgicas obviamente, en fechas de agudo, porque dicen que la tasa de recidiva para las agudas en ellos, o lo que ellos consideran, es preferible manejarlas como todas si fueran crónicas, colocándoles aloinjertos o autoinjertos para ellos. Es muy controversial esta parte, es muy discutido todo, pero la idea con ellos es que vamos a establecer un poco, quizás tratar de ser un poco más concretos y exactos a la hora de que nos ayude a complementar nuestra experiencia según lo que hemos observado acá con el doctor, con lo que vamos a escuchar ahorita con el doctor Ginás. Y también, bueno, lo que les he presentado allí, tratar de aclarar un poco las dudas que tenemos nosotros acá para poder entonces dilucidar entre todos estos. Vamos a aprovechar también el chat que tenemos por acá para hacer las preguntas. Yo las voy a ir anotando según mi conferencia, según su experiencia, alguna propuesta que tengan ayer, y yo las voy a ir anotando para el final de todos los que son los que tenemos acá, hacer esas preguntas y llevar esa información y, a todos los que están acá presentes. Tenemos por acá, bueno, vamos a ver que tenemos bastante Está información entrando por el acá. doctor. Ya estamos entrando. Sí, ya lo vimos que estamos por aquí. Ya está Oye, entrando el doctor Ginás. Ajá, ya hola, ¿me lo tenemos de escuchan? vuelta. tranquilo, Te, doctor. Tranquilo, te escuchamos. Voy a tratar de tranquilo, compartir otra vez. tranquilo que va a entrar, no se preocupe. eh, eh, Pero es que se le está cayendo el internet a él. Sí, aquí tengo. Sí, porque nosotros estamos conectados, fíjate. Y él que quedó paralizado ahí. Si lo bota la. No sé. Bueno, ya este rato pasó lo mismo. Vamos a tratar. No, y él Aquí tengo. está paralizado allí. Creo que Ajá, volvió. ya sé. Sí, ahí se volvió a caer porque quedó la pantalla nuevamente. Sigue ando, sigue de telonero. Sí, sí, vamos a tener aquí, bueno, Tú me vas conversemos, haciendo algunas bueno, preguntas, las vamos teniendo
Aquí tenemos una pregunta que mencionan, ¿por qué no se ven casos de manejo conservador con adhesivos sobre el hombro? Claro que sí, es una alternativa a todo lo que es la parte de kinesiotape, es una alternativa para los manejos en la tipo 1 y en la tipo 2. Mientras se le pueda ayudar a mantener estabilidad a la acromioclavicular de alguna manera extrínseca, va a darle ayuda al alivio del dolor. O sea, siempre es una alternativa, pero lo que hay que tener claro es que las tipo 3, sobre todo las 3B, las 3A, hay un porcentaje de ellos que va a progresar. Y ese porcentaje que va a progresar hay que tenerlo pendiente porque hay que avisarle al paciente, no vaya a sentirse que el tratamiento recibido fue infructuoso, sino más bien aclararle que hay unas que progresan y más o menos progresan entre 30 a 40 días. Eso es lo que se habla de que progresan, que siguen ascendiendo esas lesiones, sobre todo las tipo 3 y las tipo 2. Las tipo 1 pueden ser manejadas tranquilamente con él, de verdad que van bastante bien, sobre todo para el manejo de los síntomas, que es el dolor. Tenemos acá otra pregunta de Julio César Guillén que nos dice cómo manejar las luxaciones acromioclaviculares si hay una fractura asociada en la coracoide, en casos agudos o crónicos. Julio, creo que una de las indicaciones absolutas que tenemos ahorita para la placa gancho, en lo particular en lo leído y en la experiencia en particular, es que la placa gancho es aquí donde van a funcionar porque no necesitas la, que la coracoide está fracturada, no tienes dónde fijar. Y aquí la única alternativa que te quedaría sería la placa gancho, tanto para agudas o las crónicas. Pero recuerda que debes fijar la coracoides también, porque la coracoides también tiene su función con el tendón conjunto. Tiene su función por si los ligamentos coracoclaviculares no están rotos, sino que se desplazó en su totalidad. Entonces debes fijarla igual porque en algún momento, cuando haya la consolidación de la fractura de la coracoides, vas a tener que retirar la placa gancho, porque una de las condiciones de esta placa es que son dos cirugías, una para poner y otra para quitar, y cuando la vamos a quitar, debemos tener ya reparados o cicatrizados los ligamentos coracoclaviculares. Y obviamente los ligamentos acromioclaviculares los perdiste porque los vas a tener que retirar para poderme pasar el gancho. Entonces todo va a depender y todo va a quedar en manos de los ligamentos coracoclaviculares. ¿Qué tan necesario es la resección del menisco en la articulación? ¿Se debe hacer o no? Mira, Pablo, te puedo comentar que hay 5 tipos de articulación acromioclaviculares. Hay unas que ni siquiera tienen el menisco. Hay otras que sí lo tienen. Y la resección del mismo lado lesional que tú encuentres. Porque es cierto que algunos pacientes, sobre todo los más jóvenes, terminan teniendo una artrosis acromioclavicular obviamente mayor o más rápido a lo esperado, y este tipo de pacientes son los que pueden hacer dolor y pueden terminar en una cirugía para hacer una resección distal de la clavícula. Pero la mayoría los quito porque la técnica que voy a utilizar o que me gusta utilizar para las crónicas, ejertos o suturas, debo hacer la resección del mismo. Aquí voy con Pablo, que ya lo estoy otra vez, se me perdió. Aquí está. Que entra gente. Ok, aquí están dando doctor Llenas. Aquí estamos entrando. Voy a tratar de nuevamente compartir esta pantalla. Si quieres, Pablo, Eh, cuando ponga, no lo pongas voy a, en reproducir la presentación, sino que la vas bajando. ¿Ok? Lo único es que vamos a ver en la cara lateral, vamos a ver los slides que tienes, No se ve. pero la proyección grande sí se ve lo grande, pues. ok, vamos entonces a eh, tratar de... Baja la primera vez. No, Baja la primera, bájala con el cursor. Ya, Ajá, ahí, dale.
Ok, vaya dando así, doctor. Dina va a tocar. Yo creo que va a Sí, tocar así. Yo no estoy seguro si están viendo sí, estamos viendo la pantalla. la presentación. Sí, señor. Estamos viendo el título y el nombre suyo de la presentación. Manejo de las luxaciones. Y Sí, aquí, Sí, ahí está, doctor. vamos. y confluencia de interés. ¿Está Correcto, bien? eso lo estamos viendo. Ok. Ok. Hagamos esto porque parecería que la tecnología nos está jugando una mala pasada cuando estábamos expertos en épocas de pandemia y podíamos hacer esto de una manera más fluida. Pero voy a tratar de compartir con ustedes esta parte de nuestra experiencia en luxación acromioclavicular, específicamente crónica. Y afortunadamente Juan ya habló muchísimo de lo que yo iba a comentar, así que me ha ayudado muchísimo Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Es un súper honor para mí estar en este webinar, además con gente que quiero, con amigos, compatriotas, colegas, vecinos. ¿Qué les puedo decir? He estado tantas veces en Venezuela que siento Venezuela como mi país. Así que muchísimas gracias por la invitación, Juan. Quiero confirmar solamente que me estás oyendo de manera adecuada. No importa que la pantalla no se vea en forma extendida. Te escucho perfecto, Pablo, perfecto. Juan, tú hablaste ahorita, yo voy a tratar de enviar 3 o 4 mensajes solamente, porque gran parte de lo que voy a comentar ahorita ya lo habías dicho de manera muy académica. Los ligamentos, hay 2 clases de ligamentos en esta articulación que son importantes. Los acromioclaviculares que dan la estabilidad en el plano horizontal y los ligamentos coracoclaviculares que dan en el plano vertical, de tal forma que cuando uno tiene una luxación de esta articulación, en la medida en que se eleve más la articulación, hay mayor compromiso de estos ligamentos coracoclaviculares y en la medida en que este movimiento sea antero-posterior, pues el mayor compromiso, sin lugar a dudas, es de los ligamentos coracoclaviculares o los ligamentos coracoclaviculares. Exacto. Entonces, las anatomías y la estabilidad horizontal y vertical que ustedes han tenido, que tú has mencionado, está clara, la estabilidad horizontal la dan los acromioclaviculares y la estabilidad vertical la dan los coracoclaviculares. La clasificación que se ha mantenido durante muchísimo tiempo sigue siendo la de Rothburg. ¿Y por qué la de Rothburg? Porque esta ha soportado el paso del tiempo. Uno necesita clasificaciones que le permitan tomar decisiones. Y hoy sabemos que las tipo 1 y 2 en general son de manejo conservador y las tipo 3 tienen una diferenciación si son tipo A o si tipo B, y las tipo 4, 5 y 6 son de manejo quirúrgico. Tipo 6 nunca he visto, igual que Juan, realmente son muy exóticas en nuestra casuística. La gran mayoría de nuestras luxaciones son tipo 5 o tipo 4 y las tipo 3B son las que consideramos hoy para manejo quirúrgico. Este consenso me encanta, este consenso me encanta. Desafortunadamente, hay una cantidad de diapositivas metidas solamente en esta diapositiva y no voy a poder enumerarlas una por una. Pero, por ejemplo, hoy sabemos a través del consenso modificado 4 o 5 elementos. El primero es que una radiografía AP es más que suficiente para hacer el diagnóstico. AP y proyección de Zanca no necesitamos nada diferente. La proyección de Bassamania o la de Alexander es una proyección muy compleja de hacer en el escenario de una luxación aguda, de tal forma que tomen una radiografía, inclusive pueden poner un poquito de peso axial para favorecer que se desplace un poquito la clavícula y va a ser más que suficiente. El segundo elemento de este consenso que me parece muy importante, y aquí quiero entrar en controversia contigo un poquito, Juan, es que creo que estos procedimientos abiertos o artroscópicos puros deben tener una valoración intraarticular. La razón es la siguiente.
casi la gran mayoría de los pacientes, 3 de cada 10, tienen una lesión intraarticular que amerite algún procedimiento quirúrgico. En este caso, por ejemplo, la gran mayoría en mi casuística son lesiones en SLAP que necesitan tratamiento quirúrgico asociado con esta patología. Así que el primer mensaje que quiero enviar es, por favor, intenten hacer cirugía artroscópica o por lo menos intenten hacer una artroscopia diagnóstica y corrijan las patologías intraarticulares y después hagan la técnica con la que más se sientan cómodos, abierta o artroscópica pura. Las 3 técnicas están basadas en 3 elementos importantes. Uno puede hacer una reconstrucción de los acromioclaviculares. Placa gancho es el representante más importante de esto, pero ¿se acuerdan ustedes los tornillos que iban desde la clavícula hasta la coracoides? Estas técnicas, que hay muchas descritas, han tenido un porcentaje de fallas muy grandes e incluso la placa gancho, que hoy es la representativa de este tipo de lesiones, también tiene sus problemas que quiero discutir con ustedes al final. O uno puede hacer la fijación de los ligamentos coracoclaviculares con reconstrucciones ligamentarias, que yo creo hoy es el estándar de oro. Presentemos un caso clínico común y corriente y ayúdenme, por favor, a tomar la decisión y operarlo. Esto es un policía, 25 años, un trauma, una luxación acromioclavicular grado 5. Fue manejada inicialmente con terapia física, seguía con dolor, pero fíjense ustedes, la escala de ACE de 43.6. Es un paciente muy incómodo con su deformidad y muy incómodo para realizar sus actividades del día a día. No solamente tenía un compromiso vertical, sino que también tenía un compromiso horizontal hacia la región posterior. Estas son radiografías, un desplazamiento más del 50, del 100%, así que en la clasificación de Rothwuck, este paciente es una clasificación tipo 5, y la cirugía propuesta, que es la que quiero compartir con ustedes, es una reconstrucción artroscópica pura de la articulación con un sistema de placa puesta en la coracoides, en un dog bone, así se llama comercialmente, y el halo injerto tibial anterior autobloqueado. Uno puede utilizar autoinjerto o halos injertos para este tipo de reconstrucciones, pero quiero compartir con ustedes, en este caso, halo injerto. Juan me hacía una pregunta ahorita, ¿cuándo lo considera crónico? Realmente el consenso habla de 3 semanas. A mi modo de ver, Juan, y ahorita en la discusión lo podemos dejar de discutir de manera más amplia, a mi modo de ver, los pacientes que tienen más de una semana del trauma, con una luxación 4, 5, creo que la posibilidad de cicatrización de esos injertos para hacer solamente una fijación se pierde, y creo que en estos casos uno tiene que hacer una aumentación biológica para poder hacer una reconstrucción adecuada. Creo firmemente que los pacientes o los cirujanos artroscópicos de hoy tenemos que estar familiarizados con el espacio anterior. Fíjense ustedes, aquí estoy haciendo una artroscopia. Juan, confírmame que se esté viendo el video, simplemente es importante. Sí, se está viendo perfecto, rueda perfecto. Ok, estoy en el espacio subacromial, estoy quitando toda esta bursa que está en la parte anterior, buscando la coracoides y el tendón conjunto. Creo que los cirujanos de hoy tenemos que estar familiarizados con este espacio. Ubíquense ustedes, tengo mi cámara en el portal lateral. Desafortunadamente en la presentación se puede ver, pero aquí vamos a trabajar con lo que hay en este momento. Y fíjense ustedes que con radiofrecuencia, muy cuidadosamente, yo voy retirando progresivamente esta bursa, quemándola o cauterizándola de manera cuidadosa para que no nos sangre, buscando este espacio. Una vez me hago y retiro toda esta bursa, me voy a la base de la coracoides, como ustedes pueden ver acá,
Y en este punto, con radiofrecuencia, dejo completamente expuesta la parte más inferior de la coracoide. Fíjense que ustedes más allá no necesitan ir, no necesitan explorar. Lo hacemos cuando hacemos cirugía de Latarjet artroscópico, pero en este caso no necesitamos ir y localizar los nervios, el músculo cutáneo o las ramas del nervio radial, porque en este caso lo que necesitamos es dejar expuesta completamente la coracoides en su superficie inferior, y fíjense ustedes aquí el remanente de los ligamentos coracoclaviculares. Esos remanentes los podemos dejar o los podemos quitar para mejor visualización. En este caso los estoy retirando porque yo voy a hacer no solamente una fijación de mi luxación, sino que también voy a hacer una aumentación biológica que va a reconstruir estos ligamentos que están completamente dañados. Me voy un poco más, adelanto un poco más en la cirugía, y aquí con un sistema que es un sistema en C, una guía en C, localizamos la guía por debajo de la coracoides, y la otra parte de la guía en C la colocamos en el extremo distal de la clavícula, y pasamos este sistema que tiene 5 milímetros con que está canulado, y que a través de esta cánula podemos pasar una guía de nitinol en asa que nos permitirá este paso de broca de 2.4 canulado, nos permitirá recoger las suturas, como en este caso, las vamos a ver, aquí estamos pasando y recogiendo las suturas que traerán en esas suturas, ese wire loop lleva esas suturas hacia la clavícula, localizando nuestro botón en la parte inferior de la coracoides. Es desafortunado que no tenga la posibilidad de mostrar todo, pero voy a tratar de hacerlo. Aquí estoy recogiendo la sutura. Recuerden, yo estoy traccionando por la clavícula y a través del portal va pasando este sistema. Acomodamos nuestra placa en la parte más inferior, como lo pueden ver acá. Aquí ya está esta placa completamente acomodada, y ahora hacemos exactamente el mismo procedimiento. Pasamos una broca de 5 milímetros anterior a este dock bone, o sea, anterior, lo más anterior a la coracoides, de tal forma que hacemos un segundo orificio que va a permitir el paso de nuestro injerto. Esta es la preparación de nuestro injerto. El injerto, en este caso, es un injerto de tibial anterior, un halo injerto, que va a tener dos medidas de grosor. Un grosor de 5 milímetros que va dirigido hacia este nuevo orificio que hemos hecho en la parte anterior, y un orificio y un grosor de 7 milímetros que va a permitir el autobloqueo. Voy a tratar de mostrar aquí cómo se ve. Finalmente, desafortunadamente, voy a quitar permítanme un segundo. Aquí hay. Fíjense ustedes que hago exactamente el mismo procedimiento. Con una guía y un asa, paso el halo injerto con las suturas que lo va llevando, y allí voy traccionando hacia la clavícula, poniendo mi injerto. Aquí tengo 5 milímetros en este injerto, hasta que llegue al segundo diámetro, que es de 7 milímetros, y él se autobloquee de manera inmediata. Traccionamos, 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 hasta lograr este segundo diámetro, y una vez tengamos este segundo diámetro, allí, en este momento, se hace el autobloqueo. Estas suturas que ponemos al final de este injerto nos ayudan a que el autobloqueo se dé de manera más definitiva. Aquí voy a poner, este es el resultado final de cómo queda. Fíjense ustedes, este es el diámetro de 7 milímetros. Por aquí no puede pasar, ya porque aquí en la coracoides tenemos un diámetro solamente de 5 milímetros, y medial acá tendríamos nuestro dock bone. Posteriormente, una vez tenemos este injerto a través de la clavícula, pues lo fijamos con lo que ustedes quieran. En este caso, estamos utilizando un tornillo
de interferencia de 6 o 7 milímetros, de tal forma que hacemos una fijación absoluta. Hoy, esta técnica que la estamos haciendo más o menos hace unos 6 o 7 años, utilizamos este remanente de injerto para pasarlo por encima de la coracoides, perdón, por encima de la acromio, de tal forma que reconstruimos los ligamentos acromioclaviculares con el mismo injerto. Hacemos una reconstrucción de los ligamentos acromioclaviculares superiores y lo fijamos o con unos anclajes al acromion, o utilizamos un tornillo de estos que son muy cortos y que nos permitan hacer esta reconstrucción. Una vez terminemos eso, cerramos esta fascia deltoidea y hacemos un reforzamiento en esta fascia deltoidea, asegurando nuestra reducción. Dos cosas importantes. Es muy importante tener intensificador de imágenes en cualquier escenario de cirugía de luxación acromioclavicular, porque es muy fácil uno sobrecorregir con cualquiera de los métodos de cirugía que se hagan. Y fíjense ustedes cómo en esta proyección, durante el procedimiento, uno puede corregir antes de hacer una fijación del el injerto o del sistema de fijación. Estas son las radiografías posoperatorias. Fíjense ustedes cómo tenemos un sistema que permite una fijación estática y al mismo tiempo hacemos la reconstrucción biológica que permitirá, una vez falle, porque todos los sistemas de osteosíntesis terminan fallando, y lo que nosotros necesitamos en el escenario de las luxaciones crónicas es tener un elemento biológico que nos permita hacer este tipo de fijación definitiva. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que uno puede utilizar un tibial o uno puede utilizar isquiotibiales autólogos tomados del mismo paciente, más barato. Creo que la integración es mucho mejor. Hacemos 2 perforaciones pequeñas en la coracoides. El riesgo de fractura, nosotros tenemos cerca de 22 o 23 pacientes con esta técnica y realmente no hemos tenido ninguna fractura. Los controlamos con resonancias magnéticas y con tomografía, y la integración realmente es bastante buena y las escalas funcionales de estos pacientes es realmente muy buena. Uno lo puede hacer todo artroscópico, la gente que esté familiarizada con la cirugía artroscópica, aquellos que están haciendo o están empezando a hacer este espacio anterior, latargé artroscópico, cirugía que tenga que ver con la coracoides, que tenga que ver con el tendón conjunto, manejo del bíceps en la región anterior, o, como en el caso nuestro, estemos intentando hacer transferencias tendinosas por vía artroscópica. Creo que hay que hacer la exploración de este espacio y me parece que el cirujano de hombro artroscópico de hoy debe conocerlo de manera adecuada. Este es otro caso, 7 días posoperatorio. Esta es una niña. Fíjense ustedes las heridas. Tenemos una pequeña incisión para hacer la fijación de nuestro injerto y de la placa del dock bone. Y miren ustedes, el portal que utilizamos es un portal bien inferior, casi que arriba del pliegue axilar anterior, de tal forma que nos permite a través de allí pasar nuestra guía y tener un control adecuado sobre la posición de los 2 túneles. Este es el control 1 año, 2 años después. Desafortunadamente no puedo mostrar aquí las tomografías de control, pero miren ustedes cómo esto al año permanece. No tenemos los porcentajes de aflojamiento o de reluxación son negativos, y sí tenemos en algunos casos que se sube 2, 3 milímetros, 4 milímetros. Creo que es completamente aceptable, pero lo más importante es que los pacientes se sienten muy bien. 4 tips y perlas en relación a esto. Creo que uno debe empezar exponiendo la articulación acromioclavicular con una pequeña incisión. Hagan esto antes de la artroscopia, porque una vez
empieza el procedimiento artroscópico, pues hay cierto edema que impide que esta incisión la hagamos pequeña y que tengamos expuesto a la parte distal de la clavícula. 2, expongan la base de la coracoides por un portal anterolateral, como se los he mostrado acá, el portal. Preparen el injerto. Cada vez estamos utilizando menos halos y estamos utilizando más el semitendinoso. Normalmente en una paciente de esto estamos hablando de un semitendinoso entre 6 y 7 milímetros. Así que si sale de 6 milímetros, por ejemplo, lo que hacemos es que la primera parte para el orificio es de 5 milímetros y lo dejamos de 6 o 7 milímetros con las suturas para que haga este autobloqueo biológico en la coracoides y primero fije el dock bone y después fije el autoinjerto. Primero fije el dock bone, asegúrese de que la distancia es perfecta, que usted está seguro o está confiado o está conforme con la reducción que está haciendo y después fije el halo injerto. ¿Qué pasa con las placas ganchos cuando uno las compara con estos sistemas de suspensión o con estos sistemas de suspensión más aumentación biológica? Es una pelea que tengo en mi institución con los cirujanos de trauma. La placa gancho es mucho más fácil desde el punto de vista técnico, pero tiene una cantidad de problemas con osteolisis en el acromio, es abierta pura, generalmente esto lo hacen los cirujanos de trauma, que no están familiarizados con la artroscopia, entonces no hacen artroscopia previamente. Y recuerden que 3 de cada 10 pacientes tienen lesiones que eventualmente serán dolorosas si no se hacen. Tengo 2 pacientes médicos acá en la institución que llegaron a urgencias, se les puso una placa gancho, uno de ellos una lesión en SLAP sintomática, reintervención, y el otro una lesión del subescapular, muy sintomática, reintervención, de tal forma que mi sugerencia es hagan artroscopia. Se necesita 2 cirugías. Para los que hacen placa gancho regularmente, no me dejarán mentir. Un porcentaje importante, no digo que todos, pero muchos de ellos les molesta la placa y terminamos retirando en otra cirugía. Mientras que los sistemas estos de suspensión pues tienen una complejidad un poquito diferente. Yo los invito a que exploren ese espacio, pero hacemos corrección de las lesiones, es mínimamente invasiva y los resultados a largo plazo son bastante buenos. Miren algunos casos nuestros, mire, 12 meses posoperatorios, miren la osteolisis en la parte inferior, una placa gancho. Sobrecorrecciones con la placa gancho muy frecuentes que se hacen si el gancho está puesto muy posterior, sobrecorrigen y esto es muy doloroso. Desafortunadamente aquí tenía 6 o 7 casos de complicaciones de placa gancho. No es que esté en contra de ella, pero creo que sí tenemos la oportunidad de nuevos elementos que nos permitan hacerlo artroscópico y un poco más anatómico. Me parece que deberíamos explorarlo de manera formal. Quédese con esto. Miren, las tipo 1 y 2 y 3A no quirúrgicas, no le pongan mente al asunto, déjenlo, manéjenlo conservadoramente, inclusive muchas 3B que hemos manejado de manera conservadora, tienen muy buenos resultados, incluyendo pacientes de rugby o pacientes de básquetbol que utilizan mucho la articulación acromioclavicular y están en contacto con ellas. Creo que las tipo 4 y 5 se acercan más a la parte quirúrgica. Yo nunca he visto una 6, así que no mencionaré ellas, pero las tipo 5, que en mi casuística las más frecuentes, creo que necesitan cirugía. Creo que el término de 3 semanas es arbitrario, pero necesitamos tener un elemento para saber si son agudas o crónicas. Menos de 3 semanas, quizás, diría yo, y ese es el mensaje que les quiero enviar, durante la primera semana, si usted toma ese paciente durante la primera semana, haga reducción y haga fijación y quédese con eso, porque todavía estos ligamentos tienen esa capacidad de cicatrización. Pero si hay más de 3 semanas, estos ligamentos pierden esa capacidad. Aquellos que hemos hecho disecciones, muchos de los que están aquí en cadáveres lab, o si no lo hacen, vayan y busquen esos ligamentos. Son ligamentos acordonados. Los ligamentos acordonados tienen muy poca capacidad de cicatrización.
de tal forma que cuando usted pasa ese periodo de las 2, 3 semanas, creo que debemos pensar en hacer fijación para reducción y hacer aumentación en biológica. Muchísimas gracias. Quiero invitarlo a que nos visiten acá, así como yo me siento como en mi casa cada vez que voy a cualquier parte de Venezuela, a cualquiera, no solamente Caracas. Hemos tenido fellows, David Pérez está en Maturín, muchos visitantes. Quiero enviar un saludo si Carolina está por acá, Juan, a una cantidad de amigos a quienes extraño. Los quiero invitar a que vengan aquí a nuestra institución, o si alguno de los residentes y fellows quieren acceder, pues escríbame a este correo y estaré encantado de poder. Ojalá pueda estar en septiembre en Margarita, creo que va a ser el congreso, y tener un petit comité en donde siempre aprendemos muchísimo y compartimos mucha academia. Muchísimas gracias, Juan. No sé si se alcanzó a oír todo y ofrezco mil disculpas. La verdad es que hay parte de la información, especialmente visual, que se perdió, pero me parece que por lo menos pude enviar el mensaje. Paulo, excelente, de verdad que sí, se escuchó perfecto. Lastimosamente, bueno, nos perdimos de algunas cosas, pero bueno, ya sabemos que nos las vas a traer pronto, ¿no? Ya estamos contentos con que ya en presencial esto no va a pasar, ¿no? No, Pero quiero la revancha en el Congreso, por favor, quiero la revancha, quiero esta misma conferencia. Así que hay una cantidad de cosas que no se pudo mostrar acá en reconstrucción tridimensional tomográfica, que creo que vale la pena, porque quiero convencerlos formalmente de que en pacientes no es suficiente única y exclusivamente hacer la fijación, sino que creo que debemos hacer, igual que sucede en la mayoría de las patologías. Cuando los que hacen rodilla aquí, no podemos pensar en no reconstruir un patelofemoral en una inestabilidad patelofemoral, no podemos pensar en no reconstruir un bancar en una inestabilidad de hombro. No podemos pensar en no reconstruir el ligamento cruzado anterior en una inestabilidad anterior y así sucesivamente. Así que creo que la luxación acromioclavicular no es la excepción. totalmente de acuerdo. Hay algunas, igualmente manejo ideas bastante parecidas. Creo que ese es el consenso quizás más repetido, ¿no? En cuanto al tiempo, que es algo muy importante, el tiempo de cuándo esclarecer agudo y crónico, comparto el mismo consenso contigo de las 3 semanas, aunque hay literatura que dice que después de 7 días, olvídenlo, ya trátalo como una crónica. Y bueno, tenemos algunos colegas, amigos mexicanos que ellos dicen, todas son crónicas, ¿no? Porque hablan de que la tasa de recidiva o dolor residual posterior a la cirugía para ellos es bastante incómodo y prefieren como que verlas todas como crónicas, ¿no? Hay Completamente de algunos acuerdo. hay algunos, preguntan acerca de tu técnica, obviamente bien interesante. Tengo dos punticos para esa técnica que quizás me gustaría escuchártelo. Es, ¿cómo haces para estar seguro que te caben esos 2 túneles en la coracoide? Hay variantes, varios tipos de coracoide en cuanto a morfología y curva, anchura y diámetro. ¿Tienes algún parámetro para decir estas sí, estas no? ¿O simplemente todas las que tú tienes haces el mayor esfuerzo por hacer los 2 túneles? Absoluto. Número uno, la pregunta es, porque las coracoides no todas son iguales. Normalmente uno tiene 20 milímetros, Juan, de coracoides. Cuando hacemos la Target, los que hacemos la Target abierto, cuando estamos cortando la base de la coracoides, normalmente nos queda un injerto entre 18 y 22 milímetros. En general, el promedio son 20 milímetros. Como estamos utilizando un orificio en la base de aproximadamente 2.4 milímetros, realmente utilizamos muy poca área. Y el orificio más anterior para poner el injerto es de 5 milímetros. Si usted ve el área, el porcentaje de área utilizado, realmente la coalescencia es casi nula y la posibilidad de que eso se fracture es casi nula. A mi modo de ver,
no hemos tenido ni un solo problema, no hemos tenido ensanchamiento de los orificios que hacemos, y la integración del injerto, quizás un paciente se mantuvo, pero un paciente tenemos en donde desde el punto de vista de resonancia magnética el injerto desapareció, no lo vimos más en el control, el paciente está bien, pero creo que eso nos hizo cambiar, porque eso fue hace 3 o 4 años, nos hizo cambiar a que empezáramos a utilizar autoinjerto. Creo que si uno, además, es mucho más barato, es conseguible por el paciente, la incisión para sacar un semitendinoso es muy pequeña y estamos mucho más seguros. Lo nuevo que estamos haciendo es pasar el injerto para reconstruir el acromio clavicular, pasando este injerto y dejándolo más allá y reconstruyendo estos ligamentos acromioclaviculares superiores. Esto fue una recomendación del consenso y en un par de conferencias que tuvimos con el grupo italiano liderado por Giuseppe Milano, que ellos hacen una cirugía, a mi modo de ver, más allá, abierta completamente, extremadamente agresiva, a mi modo de ver. Creo que no se necesita, pero si tenemos este injerto allí, lo podemos pasar y fijarlo con un anclaje y realmente nos ha ido muy bien. Esa es prácticamente un poco la técnica de Masoka, ¿no? Así es, Con así es, con algunas variantes por el tema de fijación, porque Masoka en realidad usa sutura y le da la vuelta al injerto, ¿no? así es. Han preguntado acá acerca de la técnica de solo suturas, han preguntado si todavía el alambre de Kirchner tiene algún tipo de cabida en este tipo de tratamiento. Mira, creo que la parte, has comentado mucho, la parte aguda, necesitamos un sistema de fijación, ¿no? Listo. Y obviamente solo el sistema de fijación no va a funcionar si no tenemos una reconstrucción de los ligamentos en agudo, ¿no? Pero el tema de los alambres siempre han tenido sus complicaciones. Ojo con esta parte, las migraciones, la fractura de ellos. Y el tema de las suturas, con la supersutura es una técnica también muy buena, es un medio de fijación igual, pero les comento que una vez, ojo con esto, un paciente diabético, algo mayor, tampoco tanto, yo creo que tendría 50 y algo de años, relativamente joven, con comorbilidades, las suturas sirvieron para hacer una especie de sierra de Gigli en la coracoide y terminé teniendo una fractura de coracoides por causa de supersuturas, ¿no? El hueso no era lo suficientemente fuerte y el vaivén del movimiento de la acromioclavicular se convirtió en una sierra de Gigli, hizo cizalla y terminó haciendo una fractura de coracoides que ameritó después eh, ese tipo de tratamiento. Pablo, cuéntame alguna experiencia, un dato interesante, por ejemplo, por dónde comenzar. Preguntaron qué haces primero, creo que comentaste que hacías primero la artroscopia, reparabas el lap y después te ibas a todo lo que era la reparación restante, ¿no? Así es. Yo sugiero el siguiente cronograma, por decirlo de alguna manera. Ponemos el paciente en silla de playa, hacemos la pequeña incisión primero, sin que haya absolutamente ningún edema propio del agua, de la artroscopia. Una vez preparamos esa zona, lo cerramos parcialmente con un par de punticos o con un par de pinzas de campo. Hago la artroscopia, me aseguro de que no haya ninguna lesión. Si existe una lesión del subescapular o que existe una lesión, la corrijo. Lo que ustedes decidan, si hacer reinserción de slab o cortar y hacer una tenodesis, eso será un tema que ojalá podamos discutir más allá. Pero me centro en la parte intraarticular. Una vez hago eso, paso mi artroscopio al espacio subacromial y empiezo a liberar toda la parte anterior hasta localizar la coracoides, y en ese momento uno ve la coracoides, la base de la coracoides, ve el tendón conjunto, libera por completo esta fascia subcoracoidea, deja expuesto la base y toda la parte inferior de la coracoides, y uno se va por arriba de la coracoides, ve los ligamentos coracoclaviculares, los retira si usted se siente cómodo para ver el paso de la guía de manera directa,
pero es necesario sí o no, no es indispensable. Y en ese momento paso en la guía en C, que está puesta sobre la base de la coracoides y la ponemos sobre la clavícula. Ahí pasamos un alambre de Kirchner y sobre ese alambre de Kirchner, bajo visión directa artroscópica, hago la primera perforación, paso la guía de nitinol y paso el DocBone. En este momento acomodo el DocBone, hago mi segunda perforación más anterior con el mismo sistema. Guía en C, exactamente lo mismo, y paso nuevamente la guía de nitinol y a través de esa guía paso mi injerto de autobloqueo. ¿Qué hago primero? Primero lo que hago es fijar el DocBone, asegurarme con intensificador de imágenes que está en la posición adecuada y después fijo el injerto. Ese es el cronograma de lo que se hace. Realmente suena bastante reproducible. Cuando uno se lo muestran es probable que piense que es cirugía muy compleja, pero cuando vean un par de ellas seguro van a tener la posibilidad de hacerlo sin problema. ¿Y cómo completas la fijación al acromio con lo que te queda? ¿Cómo te gusta fijarlo allí para reparar los acromioclaviculares? Mi sugerencia, y lo hago rutinariamente, es un all suture. El acromio siempre tiene muy buena calidad, ¿ok? Utilizo un anclaje de 2.4 milímetros, triple cargado. Normalmente con 2 suturas es más que suficiente, pero tengo una sutura tercera allí. Y lo que hago es que lo anudo. El primero le doy tensión y lo anudo abrazándolo, igual que hago con el bíceps, exactamente lo mismo. Lo amarro y después paso un punto en Azoloop y lo dejo. No me gusta dejar mucha sutura acá, porque al final de cuenta, al final del día, termina molestando una sutura en esta zona. Así que 2 suturas de fijación es suficiente. Si necesito una tercera, pues lo hago. Y si no, retiro la tercera sutura de este anclaje de all suture y con eso es más que suficiente. Muy importante dejar en el acromio una zona que lo hace usted con una broquita o con una gubia sangrante para que haya integración allí y pare de contar, ¿ok? Excelente, Pablo. Por aquí hay un comentario acerca del uso de la ecosonografía y voy a aprovechar de contestarlo. La ecosonografía sí nos puede ayudar con la integración, el seguimiento, pero en cuanto al diagnóstico, creo que es bastante completo el tener el AP, la lateral en Y, si es posible la zanca, y creo que con esto es suficiente para la elaboración del pronóstico y el tratamiento del paciente. Ahora, la ecografía sí nos permite, obviamente, establecer que los ligamentos acromioclaviculares están rotos, que los ligamentos coracoclaviculares están rotos, pero creo que eso es una información que ya se puede tener a la mano ya con las rayos X, o sea, una suposición debido al desplazamiento de la fractura, de la lesión. Ahora, cuéntame si utilizas la ecografía en algún momento en el post o qué te gustaría, o si te gustaría, o utilizas otro estudio para establecer la integración y el reintegro. Imaginemos que este jugador de rugby o motocicleta, motocross o alguna otra, o simplemente una persona normal, cuando le dice levante pesa, juegue básquet, juegue fútbol, algún deporte de choque con ese halo injerto. No utilizamos la ecografía para control rutinario, Juan. Creo que es muy difícil la valoración, inclusive es difícil la valoración ecográfica de los ligamentos coracoclaviculares. Uno puede ver más el ligamento coracoacromial porque uno puede colocar en el plano longitudinal, en el plano largo, el ecógrafo y uno puede seguir el ligamento desde la coracoides hasta su inserción. Pero realmente el seguimiento no lo hacemos de manera rutinaria, pero yo sí quiero llamar la atención sobre la utilización de la ecografía intraoperatoria. Estamos, creo yo, a muy poco de pensar que la guía de paso la vamos a hacer por guía ecográfica. ¿Me explico? Para dejar de utilizar la C. La C no es a veces mucho, creo que es el punto más crítico de esta cirugía.
porque no siempre se acomoda el sistema que hay, no siempre tienen dos Cs, dos arco en C, me refiero, y no siempre se adapta a la anatomía propia del paciente. Y si usted falla un poquito en la escogencia de su portal y está trabajando incómodo, a veces no es tan fácil. Este para mí es el paso crucial, este paso del BIFPIN, de esta guía de perforación, es el paso crucial. Creo yo que eso lo podemos hacer por guía ecográfica intraoperatoriamente. Hoy, por ejemplo, hacemos ecocirugía, metemos el ecógrafo a cirugía en algunos pacientes que hacemos bíceps, en algunos pacientes que hacemos tenodesis o tenotomías percutáneas con anestesia local bajo visión ecográfica. Así que nos estamos familiarizando cada vez más con tener la sonda ecográfica en el momento de la cirugía y mi colega y partner, el doctor Gilberto Herrera, que es loco de la ecografía, está pensando que deberíamos dejar de utilizar la C y más bien hacer el paso de la guía por vía artroscópica. La coracoides es, para aquellos que hacen ecografía, es una estructura que se ve perfecta en la ecografía. Es completamente visualizable. Y uno pasar un pin guía es muy fácil seguirlo ecográficamente, porque esa es la base de todas las infiltraciones que hacemos. Entonces, creemos que la ecografía nos va a ayudar en la cirugía como guía y evitándonos esta C que los que hacen este sistema de DocBone, no me dejarán mentir, a veces tiene su dificultad en la colocación del pin inicial. ¿Cuánto tiempo esos pacientes con actividad física de carga los pones otra vez a sus actividades nuevamente, reintegro? 3 meses. Normalmente dejamos el paciente en un cabestrillo, un mes de integración, empezamos movimientos. Estos pacientes realmente no tienen mucho problema con el movimiento de la articulación el glenohumeral, así que no tenemos problemas. Eso es de la semana 4 a la semana 8, movilidad. De la semana 8 a la semana 12 empezamos actividad de fortalecimiento. Y de la semana 12 hasta la semana 16 hacemos gesto deportivo y a partir de la semana 16 permitimos casi todo sin ningún problema. Qué bueno tu charla, excelente, excelente. Bueno, para concluir, creo que ya nos has dado muchas pistas y muchos detalles todo esto y agradecerte de verdad, Pablo, por estar aquí con nosotros. Empezar este año este webinar y empezar en grande contigo, de verdad que fue súper genial, súper genial. De parte de Carolina, que la tengo por ahí haciendo una reconstrucción capsular superior, los gritos no los escucho porque tengo los audios, pero por ahí algo se escucha. De verdad que estaba muy triste, de verdad no verte de cerca, por lo menos por esta acá, pero pronto sé que nos iremos a ver. Agradecido nuevamente por estar acá con nosotros, haber compartido y de parte de todos estos grandes amigos que están por acá escuchándote. Te dejo para que te despidas de tu público y de este gran trabajo que has hecho y de la sociedad venezolana, obviamente, agradecido por tenerte. Oh, muchas gracias a ti, Juan, al doctor Cárdenas, por supuesto, a Carolina, a todo su grupo, a todos mis colegas y amigos. Quiero enviarles un mensaje de extraño volver nuevamente a Venezuela, así que y extraño recibir a colegas con los cuales compartimos muchísimo acá y nos divertimos mucho, así que son bienvenidos y ojalá podamos en septiembre, Juan, de antemano te digo, encantado, sí, ojalá podamos estar allá y compartir muchas cosas de cirugía de rodilla y hombro. Claro que sí, muchas gracias. Reni, es todo tuyo para despedir y cerrar Muchas el gracias, webinar. estimados amigos, a todos los presentes. Tuvimos un auditorio bastante grande, importante. Muy agradecido por estar acompañándonos en esta actividad que les recuerdo que la semana entrante va a ser el día viernes, por razones de fuerza mayor. Igualmente queremos agradecer a nuestros aliados y patrocinadores el día de hoy
Y no quiero despedirme sin antes recordarle a los amigos de la zona central y de Caracas o quien quiera participar en las jornadas de inscripción y presentación, nuevos ingresos por el capítulo Carabobo. Va a ser en el Centro Policlínico de Valencia el 25 de febrero. Comuníquense con tiempo en nuestra página de la sbct.org.be. Conseguirán los requisitos para el ingreso, para ascenso. Todo está en la página, por favor. Visiten la página, vayan haciendo toda su programación para vernos del 27 al 29 de septiembre en Margarita. Recuerden que tienen que estar inscrito, solvente e inscrito en el Congreso para que puedan así optar por un sinfín de programas que vamos a hacer con todos ustedes. Y en nombre de la sociedad venezolana, doctor Ginás, muchas gracias por su tiempo. Una presentación de mucha calidad, independientemente de los problemas técnicos, la calidad sobrepasa eso. Y seguimos adelante en nuestras actividades académicas. Feliz fin de semana. Nos veremos la semana entrante. Feliz día. Gracias, estimados amigos. Saludos a todos. Muchas Saludos. gracias, Juan. Profesor. La respuesta es sí, para que me envíes por WhatsApp, ¿ok? Tranquilo, ahí vamos. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Feliz día a todos. Hasta luego. Gracias.